Decimosexta etapa. Sanlúcar de Barrameda, Sevilla. Salida el 6 de septiembre de 1522. Llegada el 8 de septiembre de 1522. Ya han dado la vuelta al mundo, pero, orgullosos de su gesta, quieren continuar hasta Sevilla, de donde partieron 3 años y 28 días atrás. Todavía en Sanlúcar, el Cano escribe orgulloso una carta a Carlos V para dar aviso de su regreso, en la que describe brevemente lo sucedido y resalta, de entre todos sus logros, el que considera más importante: haber dado la vuelta al mundo. Entran al puerto de Sevilla fundiendo en salvas la pólvora que les quedaba. Nuestros héroes tienen presente una promesa hecha a la Virgen durante una tempestad que casi termina con ellos cuando viajaban a Timor, y piden cirios. Así desembarcan uno a uno en procesión, descalzos y con cirios en la mano, hasta la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria en Triana, para dar gracias a la Virgen. Traen un preciado cargamento de 27 toneladas de clavo, una increíble fortuna para la época. El emperador demostró quedar fascinado con esta noticia, contestando al Cano de inmediato por carta para darle infinitas gracias y solicitarle que acudiera personalmente a verle, y porque yo me quiero informar de vos, muy particularmente del viaje que habéis hecho y de lo en él sucedido. Os mando que luego que ésta veáis, toméis 2 personas de las que han venido con vos, las más cuerdas y de mejor razón, y os partáis y vengáis con ellos donde yo estuviere, ordenando a los oficiales de la Casa de Contratación de Sevilla que se ocuparan de todo. El Cano eligió como acompañantes al piloto Francisco Albo y al barbero, o médico, Hernando de Bustamante, además de a los indios moluqueños, que deseaban ver al emperador y estos reinos. No cabe mayor heroicidad, capacidad de sacrificio y audacia. Con su regreso, estos 18 hombres no solo entraron al puerto de Sevilla, sino que lo hicieron para siempre en la historia de la humanidad. Ya como último ponente, tengo el inmenso placer de presentar ante todo a una gran persona. Su calidad humana lo avala por encima de cualquier cosa. Pero por si esto fuera poco, en los tiempos en los que corren, también es reconocido como un referente en el ámbito de la investigación de la parapsicología en el panorama internacional. Pedro Amorós nació en la ciudad de Alicante, lugar donde todavía reside y desempeña sus actividades laborales y de investigación. Cursó los estudios de la carrera de Ingeniería Técnica de Informática en la Universidad de Alicante, obteniendo una beca de investigación en el taller de imagen y sonido de dicha universidad, que realizó durante 2 años con el fin de desarrollar investigaciones en este campo. Es maestro en informática por el Ministerio de Educación y Ciencia, analista de sistemas informáticos y diplomado en programación por la Universidad de Alicante. Cursó estudios de perito caligráfico judicial en la UNED, obteniendo el correspondiente certificado, y además es miembro de la Asociación Nacional de Peritos Calígrafos Judiciales, habiendo sido ponente e instructor en el seminario de documentoscopia forense en la Universidad Camilo José Cela. Por su larga trayectoria en los medios, tanto en prensa escrita como en radio y televisión, es reconocido como uno de los periodistas de investigación en el mundo del misterio más conocidos en España. También se le considera una autoridad en el aspecto parapsicológico, tanto teórico como práctico, aspecto por el que obtuvo el PhD en Ciencias Parapsicológicas por la Escuela Superior Internacional de Bruselas, con título propio. Actualmente es director gerente de la Policlínica One and Men en San Vicente de Raspey. Durante más de 26 años
Se dedica a la investigación sobre la transcomunicación instrumental para la posible demostración empírica de la existencia de una posible vida después de la muerte. Hoy en día está especializado en el estudio de las psicofonías y es considerado como uno de los investigadores más rigurosos y serios del mundo, poseyendo un extenso archivo de grabaciones conseguidas tanto en investigaciones de campo como de laboratorio, y en la actualidad cuenta con más de 60.000 psicofonías rigurosamente estudiadas y analizadas. En sus últimas investigaciones está centrado sus esfuerzos en conseguir resultados con el uso de portadoras de alta frecuencia con el fin de facilitar la captación de las psicofonías. Pedro Amorós, además, es el presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, fundada en el año 1995, y con la que realiza numerosas investigaciones por toda la geografía internacional, dando rigor y analizando curiosos casos como el de Belmez de la Moraleda, en el que se plantearon una serie de hipótesis que daban un nuevo enfoque a uno de los fenómenos parapsíquicos más reconocidos del mundo. Ha participado en numerosos congresos. En el año 1998 representó a España en el Congreso Internacional de México sobre TCI, organizado por CARIN y sponsorizado por el Gobierno de México. Es contertulio habitual de numerosos programas de radio y televisión autonómicos, nacionales e internacionales. También ha colaborado con prestigiosas cadenas televisivas tales como la Universal Studios, la BBC, Grupo Televisa y algunas productoras norteamericanas tales como Infinito y Telemundo. Su aparición televisiva destacable más reciente es como presentador en televisión española, en el canal 1 de televisión española, en el programa Ghost Hunting, la versión inglesa, emitido en la primera cadena de televisión, como bien apunto, en la que desarrolla el papel de un parapsicólogo que analiza psicológicamente los estados anímicos y de comportamiento de los participantes en dicho programa. Su última publicación ha sido El Gran Libro de las Psicofonías, con la editorial Luciérnaga, del Grupo Planeta, un libro de casi 800 páginas dedicadas al estudio, experimentación y puesta en práctica del fenómeno de la psicofonía o parafonía. Se considera hoy día como el tratado sobre la temática más extenso y documentado de la historia. Y ahora sí, ahora os dejo con Pedro Amorós, quien nos ilustrará con su conferencia El misterio de las psicofonías. Muchísimas gracias, Fran, por esa presentación tan estupenda que me has hecho. Muchísimas gracias. No sé si me estáis escuchando bien. Si hay algo, pues ya me decís por ahí a ver cómo funciona. Y bueno, voy a quitarle un poquito de voz a esto para que no haya acople y que todo vaya bien. Nos extenderemos aproximadamente hasta las 2:30, así que permitidme que os quite un poquito de ese tiempo de la comida, porque creo que es interesante saber hablar, o sea, poder y escuchar algo relacionado con el mundo de la psicofonía. El mundo de la psicofonía y el mundo que nos envuelve dentro de este grandísimo misterio del cual estamos aquí hablando. No veo el chat, así que, bueno, ya tengo aquí un chat directo con mis compañeros que me irán informando de todo. La verdad es que me ha parecido extraordinario lo que es el avance del Congreso a lo largo de toda la jornada, ¿no? Me han parecido unas conferencias alucinantes, ahora después lo comentaremos. Pero que vaya, yo creo que ha sido un congreso fantástico, pero ya sacaremos conclusiones porque posiblemente la peor conferencia sea la mía. Así que eso. Antes de nada quiero agradecer, pues evidentemente al Ayuntamiento de Sevilla por su disposición, por su acogida que nos ha dado a la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas en su delegación de Andalucía, lógicamente. Pues que han estado ahí, que de alguna manera para nosotros es un verdadero honor el hecho de poder haber estado en esta ciudad del mundo tan magnífica y tan interesante como es Sevilla.
Desde luego que sí. Dar las gracias también a mi querido Alfonso Neto, el coordinador general de Andalucía de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, pues evidentemente por todo ese impulso que ha hecho en estas anteriores jornadas al Congreso Ruta a lo Desconocido, el Congreso de Misterio, y bueno, pues que lo ha dejado en un estamento y en un listón difícil de superar. Por supuesto, dar las gracias a mi querido amigo y compañero también, David Flores, José David Flores, que es el coordinador de la SEIP en Sevilla, y que bueno, pues que se ha currado prácticamente todo lo que es la organización del Congreso junto con nuestros compañeros, como por ejemplo también a José David de la Rosa, que no quiero dejar de mencionarlo porque con él es con quien más hablo, que es, bueno, y con José David también, pero es que como los dos se llaman José David, bueno, pues entre David y José David yo ya no sé a quién digo, así que a José David Flores le llamo David Flores y a José David de la Rosa le llamo José. Bueno, en fin, ellos ya me entienden, porque ha sido una especie de mare magnum de ideas y sé que se están riendo. Así que, bueno. También dar las gracias a Fran Abad, que nos ha presentado a todos de una manera magistral. Gracias, Fran, eres un tío extraordinario. Cada vez que te veo, bueno, me encanta porque sé que es magnífico. También dar las gracias a todos los ponentes por haber participado y, por supuesto, a todos vosotros, nuestro querido público, que estáis en todas las plataformas, en Facebook, en Twitch, en YouTube, y que, bueno, pues que según las horas vais conectando, desconectáis, pero lo bueno de todo esto es que se queda aquí subido y que lo podéis ver en un momento o en otro. Bien, yo quiero empezar a hablaros de psicofonías. Tengo una chuleta aquí, vosotros no la veis, pero aquí anda, ¿no? Las psicofonías, pues podríamos decir que aparecen hace mucho tiempo, ¿no? Quizá el punto referente de las psicofonías es Fredrik Jürgenson, en el verano, el 12 de junio de 1959, donde aparece la primera voz psicofónica, ¿no? Pero que ahora nos meteremos un poquillo con ello, ¿no? Esta voz psicofónica que nos presenta Jürgenson, de la que se le presenta a Jürgenson, fue bastante interesante. Él estaba, le habían encargado varios documentales, era cineasta, estamos hablando del 12 de junio de 1959. Él era cineasta, hacía documentales, de hecho hizo uno de los grandes documentales suyos, fue la reconstrucción de la Basílica de San Pedro de Roma, por la que el Papa, me parece que Pablo VI, le dio la Cruz del Comendador de San Gregorio Magno, nada más y nada menos. En aquel entonces era una cosa muy, 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 muy importante. Todavía sigue siéndolo. Y bueno, pues una de las cosas que hizo fue documentales sobre la naturaleza. Concretamente necesitaba una sonorización del canto de unos pájaros cayendo. Así que seleccionó el mirlo, el pinzón, el carbonero, esos pequeños pájaros que estamos acostumbrados a escuchar cuando cae la tarde, cuando cae la noche. Así que reciente de vuelta de su viaje a Italia, pues se fue con su pequeño UR por 4000L, para mí uno de los más bonitos, grabadores más bonitos y sobre todo por la historia que tiene, y se fue a un pequeño bosquecillo que había detrás de su casa, bueno, pues para intentar buscar esos pájaros y grabar el canto de los pájaros. Realmente aquí es cuando comienza la historia. Él se mete en una pequeña cabaña de madera que había junto a orillas del lago, donde él y su mujer pues habían pasado largo tiempo pues tomando el sol, iban allí a relajarse un poco, y curiosamente aparece un pinzón en el alféizar de la ventana. Así que él saca su UR-Report, era un grabador de cintas, ¿vale? Y bueno, pues allí se pone a grabar. Se pone a grabar de una manera casual
porque realmente él tampoco pretendía grabar ninguna psicofonía. De hecho, prácticamente ni siquiera sabía de su existencia, aunque muchos dicen que sí que había conocido parte de este tipo de sonidos, pero bueno, eso lo dejamos un poco aparte, quizá para otra conferencia o para otro momento. El caso es que él se pone a grabar y se encuentra con una cosa muy curiosa. Graba el canto, era un carbonero, un pajarito, el carbonero que se había posado en el alféizar y él lo graba. Y cuando reproduce allí mismo, grabaría 3, 4 minutos, no más. Y cuando reproduce allí mismo, se da cuenta de que ese pájaro, bueno, pues estaba sobremodulado, ahora explicaremos esto, por un sonido muy extraño como de una cascada de agua caer, como si abriesen la ducha, o sea, se abriese la ducha y el agua cayese a la bañera o al plato de ducha, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese ruido es lo que él grabó, incluso tapando el canto del pájaro. Él pensó que durante el viaje a Italia pues se le había estropeado el aparato, el grabador, y bueno, pues estaba grabando pues algún tipo de cosas, había una anomalía. Total, que volvió a repetir la experiencia. Esa cascada de agua es muy característica porque yo también incluso la he tenido en alguna que otra grabación. Y esa cascada de agua es lo que da un poco comienzo al momento, ¿no? Al momento idóneo. José, mira a ver si puedes ponerme la imagen de Jürgenson para que nosotros veamos ahí un poco esta imagen. Es la 101. Es la 101. Bien, mientras que José David nos pone esta pequeña imagen, es simplemente para que nos hagamos una idea y para ubicar a Friedrich Jürgenson en un momento dado. Ahí le tenemos, que se ve en su estudio con sus aparatos. Yo lo veo en chiquitín, pero yo creo que vosotros lo estaréis viendo bastante bien, en grande. Y bueno, pues como quiera que sea la cosa, volvemos, si quieres, a la cámara normal. José, gracias. Como quiera que sea la cosa, Jürgenson se prepara de algún modo una nueva grabación y allí es cuando se da la gran sorpresa. No olvidemos que es el momento en el que él considera que graba la primera psicofonía. Estaba allí, grababa, esperó a que un par de pajarillos se posasen ahí, era un mirlo en este caso y un carbonero de nuevo, estaban en el alféizar también, él tenía el micrófono prácticamente al lado y inmediatamente aparece como el sonido de una trompeta. Vosotros habéis visto las películas estas de la Edad Media donde anuncian que va a hablar alguien importante, pip, 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 ¿vale? Bien, pues algo así. Evidentemente no como lo que yo acabo de hacer, que se aleja bastante de la realidad, pero bueno, pues así con tipo de trompeta y tal. Bueno, pues escucha esa trompeta y a continuación empieza a percibir voces en noruego y en letón que le van hablando entre ellos sobre el canto de los pájaros. Claro, en el playback, él lo estaba escuchando en el playback, grabó de nuevo 4 o 5 minutos, volvió a escuchar y se da cuenta de que, bueno, pues que no era normal. Estaba escuchando una grabación que no correspondía al término normal, no correspondía a la naturaleza propia del sonido que le estaba grabando. Tendrían que haberse grabado el canto de los pájaros. De nuevo volvió a escucharse al principio la cascada de agua. Ojo, repetimos, cascada de agua, la trompeta, las voces lejanas entremezclándose con el canto de los pájaros y a continuación sube el volumen de los pájaros. Es como si se hubiese producido un acople, una entrada, algo extraño. Bueno, Jürgenson entonces se está planteando y dice, bueno, vamos a ver, un momento. Si yo estoy grabando el canto de los pájaros y de repente aparece esto, ¿qué es esto? Bueno, empieza a informarse, empieza a darse cuenta un poco
de que era un fenómeno extraño lo que estaba viviendo, era un fenómeno raro, no tenía prácticamente ningún tipo de método ni de recomendación que dar a nadie, porque sencillamente lo estaba viviendo. Era el momento donde estaba apareciendo ese sonido por primera vez, hablando de los pájaros. Total, que él se va a su casa y vuelve a realizar el experimento, hasta el punto en el que empieza a darse cuenta de que él grababa por la noche, ponía volúmenes muy altos en su reproducción y entonces escuchaba, ¿no? Y bueno, tenía que escucharlo con auriculares y demás, hasta el momento en el que, eh, ya su mujer le pega el toque de atención, porque eran, horas bastante, eh, introspectivas y armaba mucho barullo, hasta que decide realizar lo que es la experimentación y, bueno, pues, un poco más, o sea, grababa por la noche y escuchaba por la mañana, y así con auriculares. Es curioso y sobre todo porque a mí me me causaba un impacto bastante importante el hecho de que, el 30 de abril, del año 1960, bueno, pues ya veis, un año prácticamente después de haber descubierto aquello, él seguía recibiendo comunicados, ¿vale? Muy escuetos, ya incluso le habían, estas voces se autoidentificaban como gente que estaba allí escuchando lo que decía, eh, le decían, recuerdo, estoy hablando de memoria, recuerdo que había un momento en el que le decían: "Lo que tú grabas por la noche, nosotros lo reproduciremos por el día", ¿no? De manera que había una interacción física y lógica entre lo que podría ser una transcomunicación, que todavía no se había inventado este término. Sin embargo, el 30 de abril del año 1960, él, graba eh, a su madre que, bueno, pues en una grabación bastante, eh, bastante intensa para él, diciendo, donde ella le decía, una serie de comunicados diciendo que Eli vive, ellos viven, papá vive, yo vivo. Su madre había fallecido 5 años antes por unas complicaciones en una operación de la cadera y, bueno, pues, aquello ya fue el súmum. Yo tengo preparada, una parte de esta grabación donde se escucha perfectamente la voz de su madre, de su difunta madre, donde, le dice: "Friedel, mi pequeño, Friedel, ¿puedes oírme?". Bueno, yo no sé, José David, si puedes, ponerla, es la 002, ¿vale? Friedel, mi pequeño Friedel, de su madre, que era Helene, em ¿puedes oírme? Y era el momento en el que él la la escuchó. Vamos a escucharla. A ver, José David, adelante. Bueno, a partir de aquí, Jürgenson ya, eh, dice: "Bueno, aquí ya no hay duda, se están intentando comunicar conmigo desde el más allá". Intenta, bueno, pues, pulir una serie de técnicas, sobre todo de recepción psicofónica, por la radio. Él utilizaba pequeños aparatitos de radio como este, para poder, sintonizar. Claro, este es un aparato de radio bastante sencillo, ¿m? Yo lo utilizo a veces, eh, y me da resultado, más que el Marc, más que mi padre me acaba de regalar ahora un magnífico aparato de radio, que es un Grundig estupendo, que bueno, que es de onda corta. Y es importante tenerlo en cuenta porque las propias voces te dicen que utilices la radio. Y esto es sugerente. Si las grabaciones son cortas, ¿por qué son cortas? ¿Qué es lo que pasa?
¿Qué es lo que necesitan? ¿Por qué en los aparatos de radio se quedan grabadas las psicofonías de una manera más directa? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Las voces le dijeron a Jürgenson que utilizase la radio mejor sistema radio, e incluso le dieron frecuencia, 1450 kilohercios. Ojo, kilohercios. Cuanto más baja es la frecuencia en hercios, más propagación tienen las voces. Es por ello por lo que grabar en megahercios o en gigahercios no es bueno. La frecuencia modulada no es buena. Lo digo porque hay mucha gente que intenta grabar psicofonías contra radio y no se pueden utilizar frecuencias como de millones de hercios, en megahercios. No. Tienen que ser en kilohercios, en onda corta e incluso muy corta, ¿vale? Pues, por ejemplo, utilizar frecuencias de emisoras decamétricas como esta que tengo yo aquí, en la que pues trabajas incluso a niveles de muy poquitos hercios, muy baja frecuencia. Hace muy poquito en el canal Aventura del Misterio, en mi canal, bueno, pues yo os estaba exponiendo pues una grabación sobre el Titanic, lo que estaba comentando David Sentinella hace un rato sobre esos sueños premonitorios, pero que estábamos experimentando con el Titanic y se consiguió algo. No os vayáis ahora, evidentemente, luego del congreso, pues ya si queréis, buceáis en Aventura del Misterio y ahí lo podéis ver. Pero es verdad que la radio da unos resultados un poco más, un poco distintos a lo que nosotros consideramos. La psicofonía tiene mucha tipología, mucha forma de transmitirse, pero la radio es fundamental. La diferencia entre los sistemas psicofónicos, perdón, y me quiero centrar aquí un poquito porque quiero exponeros algunas cosas y tampoco me quiero dilatar mucho en el tiempo. La psicofonía en general tiene varios métodos. A ver, que coja yo mi chuleta. Podríamos hablar de psicofonías microfónicas, de psicofonías por transradios y psicofonías en lo que nosotros llamamos voces directas, y luego yo he añadido una parte que serían las psicofonías procedentes de voces paranormales. Las psicofonías microfónicas se dividirían en dos, en psicofonías espontáneas y psicofonías por absorción. Yo llevo 20 años investigando el tema de la psicofonía por absorción. La psicofonía por absorción es muy curiosa. Ahora nos meteremos directamente con ella porque quiero exponeros algunos ejemplos. Pero se diferencia, entre lo que es la psicofonía espontánea, en que toda psicofonía microfónica necesita una energía. Es decir, cuando nosotros cogemos una grabadora y conectamos un micrófono, en la grabadora, evidentemente, se registran los pulsos, las frecuencias, los impulsos, las ondas de presión de aire del ambiente. El micrófono recoge el ambiente, que son pulsos de aire, de emisión, ondas de presión. Estas ondas se traducen de manera electromagnética y se quedan grabados en nuestro aparato. Pero todo ello tiene un proceso. Todo ello tiene un principio de transformación energética. Yo en el año 2020 ya estuve presentando en mi libro, en el Psicofonías, Voces del Más Allá, esta hipótesis de trabajo que, como bien decía mi querida amiga Sol Blanco Soler esta mañana en el Congreso, pues exponía el tema de lo que es la impregnación, ¿vale? Y esa impregnación vibracional e impregnación ambiental están presentes. Yo exponía que una cosa un poquito más allá, y es que cualquier tipo de interacción de ese otro lado a este lado necesita una energía. La energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y es por ello por lo que prácticamente lo que nosotros consideramos como psicofonías microfónicas son todo psicofonías por transformación energético-sonora. Y ahí es donde yo, utilizando un pequeño papelito, hace muchos años, el 80 y pico o un poco más,
no recuerdo bien, pues cogí de estos de tomar notas y yo arrugaba un papel y de alguna manera pedí a las voces que por favor me dijesen concretamente a la dirección de un criminal, de un delincuente en la ciudad de Alicante, ¿no? Y en ese momento, cuando yo estaba estrujando el papel, pedí que modulasen ese sonido y se tradujese en palabras, que lo tradujesen en palabras, y lo hicieron. Lo hicieron. Por primera vez era la forma en la que yo había visto. En aquel entonces no existía internet, ya os digo que tampoco había una conexión muy grande entre los investigadores, sí, por carta, que yo tengo aquí pilones y pilones de cartas de mis colegas en todo el mundo. Pero bueno, no había comunicación y no sabíamos, prácticamente estábamos muy perdidos en ese sentido, nada más que nos encontrábamos en los congresos, ¿no? Y yo pedí que utilizasen esa energía para generar su voz y me respondieron tozábala. También podéis verlo en un vídeo en Aventura del Misterio, en un curso de psicofonías que estoy haciendo en abierto allí. Esta voz salió de algún sitio. Esa energía sonora salió de algún sitio. La psicofonía microfónica necesita una energía de onda de presión de aire, de sonido, para poder modularse. De manera que cuando grabamos una psicofonía, estamos grabando un sonido ambiente. Y ese sonido se modifica, se traduce, varía. Y es ahí cuando aparece la voz modulada. Eso son psicofonías por absorción. ¿Vale? Cuando nosotros generamos un ruido, ¿vale? Tipo este, o cualquiera, suave, siempre tiene que ser en una gama de frecuencias muy controladas. Esto ya es más técnico y evidentemente tendríamos que hablarlo de una manera distinta, pero las voces aprovechan ese sonido, cogen esa molla de sonido y la transforman, lo que no sé es cómo. Y estamos investigándolo. Por eso las psicofonías por absorción, que son microfónicas, se obtienen con un micrófono y grabando el ambiente, pues son importantes, porque nos están dando una pauta de descubrimiento de un nuevo tipo de psicofonías. La psicofonía normal, que nosotros estamos acostumbrados a grabar en el ambiente, ponemos un micrófono, guardamos silencio y se graban psicofonías, son psicofonías espontáneas. Pero también necesitan energía. Y también aparece esa energía o sea, se utiliza esa energía en la grabación para formarse. De manera que si nosotros estamos grabando en el campo, y esto es verídico, y tú obtienes 3 ladridos de perro, oyes, anotas en tu cuaderno de campo 3 ladridos de perro, guau, guau, guau. Y el último ladrido se transforma en una voz. Y es eso la psicofonía espontánea, que también coincide con la psicofonía microfónica, pero el nivel de ruido es mucho menor. La psicofonía espontánea, utiliza el sonido ambiente, el sonido que no va a haber una ruptura de control. Y la psicofonía por absorción utiliza ruidos, utiliza incluso colas de voz. A mi querido Mikel Irurre, cuando estuvimos investigando en el Castillo de Loarre, que podéis verlo, estoy haciendo mucha publicidad de Aventura del Misterio, pero bueno, estábamos allí grabando y su voz se le transformó en la voz de una mujer. Y se ve, porque yo pongo siempre la cámara. Cuando estuvimos, por ejemplo, en el campo de concentración de Albatera con mi querido amigo Moisés Garrido, un ruido de coger una rama que había allí y tirarla, porque me estaba pinchando con ella, se transforma en abrir el cerrojo de un fusil, cerrar el cerrojo y, bueno, y disparar. De hecho, quiero enseñárosla, y porque la tengo. José David, prepárate la psicofonía número 21, ¿vale? Vamos a escuchar ese fragmento grabado
por Moisés Garrido y yo en el campo de concentración de Albatera, donde se abre el cerrojo de un fusil, se cierra el cerrojo y se dispara. Ojo, campo de concentración de Albatera. Muerte en masa. ¿Vale? Albatera es una pequeña población en la provincia de Alicante y estuvimos allí bueno, pues, realizando una investigación, ¿no? Cuando quieras, José, ponemos la 21. Bueno, yo creo que se ha escuchado bastante bien. Es el momento y además que se puede ver porque grabamos, está también en una aventura, grabamos en vídeo todo y se ve el momento donde se produce la transformación, algo increíble, igual que en lo del Castillo de Loarre y en algunos otros momentos donde incluso, pues recuerdo también otro día que estaba con Francis Dumont, mi querido Francis Dumont, que estábamos grabando psicofonías en una casa y su voz se transformó como en una voz de una persona completamente distinta. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Estos son psicofonías por absorción. Yo quería dedicar prácticamente esta charla a comprender esto, ¿no? La psicofonía por absorción es fundamental tenerla en cuenta, porque es un nuevo método, es una nueva forma, una nueva tipología en la que estamos investigándolo, ¿vale? Sé perfectamente que no os gustan. No os gustan. Lo sé porque se confunde con ruidos. La gente quiere escuchar voz. Y una psicofonía no es una voz. Una voz es una voz humana, es la que tiene una frecuencia normalizada, fundamental, en la que viaja toda la información de la propia voz. Una psicofonía no tiene frecuencia fundamental, a no ser que se trate de lo que vamos a ver ahora, que son voces paranormales. Pero una psicofonía no tiene frecuencia fundamental. Está formada por fragmentos de sonido, no tiene tono y timbre. No podemos decir que una psicofonía tenga el mismo tono y el mismo timbre que una persona tenía en vida antes de producir esa psicofonía, supuestamente, y dando por hecho a que son los difuntos los que se comunican. Jürgenson ya decía que era la nave de la oscuridad que le transmitía todos estos mensajes. Quiero deciros con todo esto que la mayor parte de psicofonías que nosotros vamos a enfrentarnos son psicofonías microfónicas, psicofonías de tipo espontáneo, psicofonías de tipo absorción. Quiero enseñaros un ejemplo de una psicofonía por absorción fantástica, en la que yo no estoy muy seguro de si podríamos decir que es una psicofonía por absorción o una voz paranormal. Y digo esto, yo estaba en una emisora de radio haciendo un programa y recibo una llamada allí en antena diciéndome que por favor fuera a investigar una casa, ¿no? Una casa porque había una señora que quería. Hablo con ella, la mujer me dice que su hija había fallecido y su hija era inválida. Iba en una sillita de ruedas y murió a los 17 años. Drástico, traumático, caótico. Pero la mujer, bueno, en fin, me dio tanta pena que yo esto no suelo hacerlo, pero me dio mucha pena y asistimos allí. Fuimos José Requena, Antonio García, Bea, los equipos de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Me parece que fue en el año 1996, si no recuerdo mal, 95-96. Pues muy poquito al fundarse la SEIP. Realmente lo que vais a oír, porque vamos a ponerla, es algo que sobrepasa un poco los límites. Porque yo estaba allí y no sabía cómo decirle a aquella señora. Digo, mire usted, señora, que no vamos a grabar nada, porque yo sé lo difícil que es conseguir una voz. Y la señora, sí, una persona muy amable, por favor, vamos a intentarlo. Y estaba yo una vecina suya y ella. Recuerdo que fuimos todos allí, empezamos a grabar y en un momento, justo al conectar
que esto es otra cosa que se produce, casi todos los fenómenos potentes se producen al conectar en la primera grabación, en el momento intenso, se produce una entrada psicofónica en la que se escucha la voz de la niña diciendo andaré, de una manera increíble. Tiene tono y tiene timbre. De hecho, tanto la madre como la vecina identificaron la voz como la voz de la niña. Y además es lógico, andaré, cuando realmente la niña era inválida, ¿no? No podía andar. Y ¿qué pasa? Que andará en ese otro lado. Vamos a escucharla. Es la grabación 01, José. A ver si podemos ponerla. Esos pitiditos que habéis escuchado son los pitiditos propios de los cronómetros que utilizábamos antes, porque antes no existían, no teníamos un cuentavueltas, ¿vale? Esto está grabado en un grabador, en un Philips AQ6455, para ser más concretos y que sé que muchos de vosotros lo habéis utilizado. ¿Qué es esto? Pues esto yo lo he tipificado como una voz espontánea, la típica psicofonía, pero psicofonías como estas no se graban habitualmente. Es muy extraño. Son voces muy potentes, muy intensas. Son voces que nos transmiten una cantidad y un contenido tan sumamente grande de información que podríamos decir que podría llegar a tratarse de una voz paranormal. Con lo cual tenemos psicofonías microfónicas, espontáneas y por absorción. Psicofonías por trasradio. ¿Qué es una psicofonía por trasradio? Bueno, pues se coge un aparato de radio, se busca una frecuencia donde esté ocupada por una emisora potente y cercana a esta emisora se produce, a ver si lo podemos ver en tiempo real, ¿vale? Bueno, en fin, que tampoco ahora es muy complicado. Se coge, pues, por ejemplo, Radio Nacional de España, por poner alguna, y ahí se busca lo que es la frecuencia que hay al lado. Normalmente, las frecuencias de radio tienen un punto de sintonización que es el punto de emisión directo, pero luego tienen un valle de caída. Y en ese valle de caída se produce como una amalgama de sonidos. Es una frecuencia muy extraña. Es una frecuencia que es muy característica. Yo os enseñaré a encontrarla con paciencia en alguno de los vídeos del curso de psicofonías que estamos haciendo. Vamos a dedicarlo al trasradio concretamente. Pero bueno, ahí es donde se coge esas psicofonías y se van haciendo micro variaciones ahí, buscando lo que es, porque se mueve esa frecuencia, tiene unos leves movimientos. Ahí es donde se obtienen las psicofonías. Por supuesto, se utiliza un micrófono, se utiliza un aparato de radio, con lo cual las psicofonías obtenidas por el trasradio también son microfónicas porque pasan por aquí. Pero aún así, muchas veces obtenemos psicofonías que están en el entorno y que no proceden de la radio, pero que la mayor parte de psicofonías de trasradio se notan porque son modulaciones producidas por el sistema trasradio. Luego tendríamos lo que sería, se pueden conectar lógicamente con un cable la radio, auriculares de entrada directa de línea, y entonces, bueno, pues allí grabar directamente sin micrófono para que no haya perturbación, ¿vale? También se puede hacer. Y como ejemplo voy a mostrar, tengo muchas, pero voy a mostraros una voz que no la he puesto mucho. Yo hablo aquí. Es la número 02, José, para que te vayas preparando. Prácticamente yo estoy manejando la radio y voy diciendo, bueno, esto es una prueba, y en ese momento aparece una voz en perfecto inglés diciendo, somebody could hear me. ¿Alguien puede oírme? Esto es increíble. Es como si estuvieran haciendo una llamada desde ese otro lado para
que nosotros le respondiéramos. No es raro y esto se produce, este tipo de psicofonías se producen y bueno, son bastante curiosas. Vamos a escucharla, José, cuando quieras. Esto es una prueba. Esto es una prueba. Esto es una prueba. Ahí la teníamos. Es muy rápida. Esto es una prueba. Vuélvela a poner, José. Esto es una prueba. Esto es una prueba. A ver. Bueno, sí. Yo creo que... Esto es una prueba. Esto es una prueba. Esto es una prueba. Se escucha perfectamente Somebody Could Help Me. Bueno, en fin, esto es una típica psicofonía por radio. Vosotros habéis oído alguna mía, como por ejemplo Directo de los Muertos, también, ¿no? Y no son todos los que están. O esta psicofonía que se grabó, Defecto de Autobús, son todo psicofonías relacionadas con el sistema radio y otros sistemas que se utilizan para experimentar. Luego tenemos un apartado muy interesante que son las voces directas, ¿no? Dentro de lo que es la voz directa, nosotros podríamos decir que son las que se utilizan aparatos de radio, como por ejemplo las de Marcelo Bacci, que ya nos dejó hace muy poquito tiempo. Pero quiero que escuchéis unos coros alucinantes. Es la 06, estos coros alucinantes obtenidos por Marcelo Bacci. Yo los exponía en uno de mis primeros libros porque me impresionaron. Esto que vais a escuchar es auténtico. Cuando quieras, José. Quando ritenete opportuno o è necessario per voi di sospendere l'esperimento, di salutarci con un coro, proprio perché Carlo dovrà fare una relazione sui cori. La domanda potrebbe essere questa. Bueno, José, pues yo creo que ya es suficiente. Muchas gracias, José. Aquí teníamos estos coros de Marcelo Bacci. A mí me resulta extraordinario. Tengo un montón de grabaciones de él que me han venido incluso por varios colegas, Paolo Pesi, incluso la doctora Paola Giovetti, colegas italianos, Daniel Goulart, no podemos obviarlo, ¿no? Que están allí, que han trabajado mucho en la investigación del caso de Marcelo Bacci y que no se ha encontrado una respuesta coherente a qué es lo que podría haber pasado, ¿no? Ocurre lo mismo que con el doctor Miller. Tenemos un caso que yo estuve estudiando. A mí estuve hace mucho tiempo con el profesor Alex Schneider, que fue uno de los que trabajó con Friedrich Jürgenson, concretamente en un congreso. Estuvimos hablando durante tiempo y este hombre me presentó a otro señor que era el doctor James Dickens, y este a su vez me puso en contacto con Mark Macy. Mark Macy de la Meta Science Foundation en Estados Unidos,
Bueno, pues es uno de los grandes exponentes, esta organización de investigación en transcomunicación instrumental en TCI, ¿no? No olvidéis que antiguamente Internet no estaba. Esto era todo por carta o que coincidiesen congresos. Y yo tengo, ya os digo que millares de cartas de mis colegas. Y este hombre me presentó lo que era el Espírico. Parece ser que había más de 20 horas recogidas de grabaciones entre un ingeniero de la NASA, que era el doctor Miller, que había fallecido, era medium, y se estaba comunicando con William O'Neill, que era un técnico electrónico en los años, todo esto ocurrió en los años 80, en la década de los 80, junto con George Meek, y crearon una especie de antena que se llamaba, la bautizaron como el Mark. Luego, esta antena estaba mezclada con 13 tonos que oscilaban. Yo utilizaba sintetizadores. Digo utilizaba porque me enviaron los planos para construirla y yo le hice varias variaciones porque no me daba resultado, aquello era caótico, ¿no? Eran 13 tonos produciendo estas oscilaciones. El caso es que esto fue impresionante. Se comunican en tiempo real con este tipo de voces. Son voces directas, no las confundamos con microfónicas o contrarradio, son voces directas, voces que pertenecen a otro estatus, otro escalafón, otro orden. Bueno, aparece en alguna de las grabaciones pues el propio muerto, ¿vale? El medium, el doctor Miller, este ingeniero de la NASA, que se comunica desde ese otro lado y que le está ayudando a ajustar los osciladores. Esto a mí me ha ocurrido, pero de una forma increíble. Hombre, yo no sé si sabéis inglés, pero lo vais a escuchar. José, la 04 si puedes, por favor. Excuse me, would you give me a count of 10? Yeah? Yeah, I understood you. Let me make a little change here, okay? Se escuchaba como el doctor Miller, el muerto, le estaba diciendo, ok, William, se estaba comunicando con él como si fuera un teléfono, ¿vale? Por desgracia, en uno de los comunicados, este ser, este espíritu, dijo que tenía que trascender y que se habían acabado las comunicaciones, y se acabó. Con lo cual, la técnica, ¿a qué nos acerca? La técnica nos acerca a comprender la esencia del ser humano. El ser humano no puede llegar a ser parte de algo psíquico que evidentemente no es psíquico. Quiero decir con todo esto que participamos activamente. Por eso hay gente que tiene más facilidad para grabar psicofonías. Sí, indudablemente. Por eso hay gente que tiene como una especie de conexión. Y hay gente que le cuesta más. A todos nos ha costado mucho al principio. No sé por qué. No sé qué es realmente. No lo sé. Yo creé el Spiricom para ver si hacía pruebas y no obtuve prácticamente nada. Y digo prácticamente porque creo que de entre todas mis grabaciones destacaría 2 o 3, pero una de ellas no deja indiferente a nadie. Una de ellas creo que se trata la voz de mi querido amigo Sinesio Darnell. Y os la voy a presentar. Tenía yo la mezcla de tonos, ya lo vais a ver, es horrible, el sonido que hay es una locura y me costó mucho, pero un día conseguí esa voz, la voz de Sinesio. Me parece que yo
Sí, yo digo, ¿estáis aquí? Y aparece sí. Yo la identifico como Sinesio. No sé si habéis escuchado la voz de Sinesio Darnell. Es un simple sí, y es verdad que los monosílabos debemos descartarlos porque son bastante erróneos, ¿no? Es la 05, José, para que lo tengas en cuenta. Pero claro, no podría tampoco poner la mano en el fuego, pero yo, desde mi apreciación personal, creo que es la voz de Sinesio. Todos los que hayáis conocido a Sinesio Darnell y lo habéis escuchado o lo hayáis escuchado en vida, os daréis cuenta de que tiene mucho parecido. Vamos a escucharlo, José, cuando quieras. ¿Estáis aquí? ¿Estáis aquí? ¿Estáis aquí? Ahí estaba. Yo creo que algo de ello hay. Bueno, en cualquier caso, como voces directas, podríamos hablar mucho. Las voces directas para mí son apasionantes porque realmente nos plantean la posibilidad de que pueda existir algo paranormal ahí y que no sabemos su procedencia, no sabemos cómo ni por qué se transforman. Las de Marcelo Bacci, el Spiricom y cosas así, antenas que yo he construido, la rueda psicofónica que a mí me ha dado muy buenos resultados, creo que la tengo aquí detrás de mí. Pero en cualquier caso, todo esto ha tenido un antes y un después porque son esporádicas estas grabaciones. El caso de Marcelo Bacci, ¿por qué a él y no a otros que han intentado hacerlo exactamente como él? Quizá porque él tenía una conexión, ¿no? O quizá porque él tenía algo que no era natural, que no era normal. ¿Por qué al doctor el doctor Miller se comunicaba con todos los sistemas de tonos, los osciladores, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Tanto el doctor Mick como el doctor William O'Neill tenían algo en especial. ¿Qué era lo que... ¿Y por qué cuando el doctor Miller trasciende, según él, se acaban las comunicaciones? Teniendo unas características de grabación alucinantes. ¿Por qué algunas veces yo me voy a investigaciones, como podéis ver en algunos de mis vídeos, se graban psicofonías y otras veces nada? A veces en la Casa de las Caras de Belmez, por ejemplo, o incluso en la casa natal de la Casa de María, que yo he estado 24 años investigando allí. No, ¿por qué unas veces se graban y otras veces no? ¿De qué depende? ¿Depende de algo? ¿Depende de ese momento? ¿Depende de ese factor? Es como si se abriese una puerta, ¿no? Recuerdo un lugar, el Colegio de Ruido, de una población muy bonita alicantina que se llama Agost, en la que yo tuve la oportunidad de grabar junto con mis compañeros de la SEIP una psicofonía alucinante. Bueno, realmente eran dos, pero voy a exponeros una porque realmente a mí me parece algo que se trata de una voz paranormal. Pero saliéndonos un poco de lo que es la voz paranormal, tendríamos lo que serían las voces espectrales y voces fantasmales, ¿no? En sí, la figura del fantasma, y hemos escuchado a Sol definir concretamente lo que son el tema de los fantasmas muy bien dicho. El tema fantasmal es algo que parece como si quisiese transmitirnos un mensaje, es una imagen o una imagen vívida, una aparición que pretende transmitirnos un mensaje.
El tema espectral es algo que queda grabado en el tiempo y se repite una y otra vez reiteradamente. Es como si algo hiciese alusión a un momento, ¿no? Puertas que se abren y se cierran, incluso inexistentes, de manera que, y esto he tenido la oportunidad de estudiar muchos casos así, un muro y bueno, pues te das cuenta de que una cámara de seguridad graba una puerta abriéndose. ¿Cómo es posible? Allí no había nada. Bueno, pues esa puerta que se abre, que no existe, que yo lo he examinado, ¿cómo es posible que esto ocurra, no? Y bueno, investigas y te das cuenta de que allí, antaño, sí había una puerta, ¿no? Este tipo de apariciones espectrales y apariciones fantasmales tienen esa pequeña distinción, diferencia, pero todas pertenecen a lo que es el apartado de la fantasmogenia o fantasmogénesis, fenómenos que la parapsicología los define como fenómenos paraópticos, aunque estaría en un apartado especial, pero serían fenómenos de origen óptico, ¿no? Pero que tienen denominación propia como fenómenos relacionados con fantasmogenia. Pues del mismo modo, el tipo de psicofonías que se producen en algunos lugares tienen estas características. Estas características que podríamos decir que son pues como fantasmales, como espectrales, ¿no? Yo quiero mostraros esta grabación que a mí me parece una voz espectral. Una voz espectral o quizás una voz fantasmal. No sabría ya tampoco definirlo porque para que fuese espectral tendría que haberse grabado varias veces por distintas personas. Así que más que espectral podríamos considerarla una voz fantasmal porque tiene frecuencia fundamental, tiene tono, tiene timbre y parece como una voz de alguien que hubiera estado allí en un momento dado. Está grabada en este colegio, era un colegio de disminuidos psíquicos cerebrales, está derruido ahora no hay nada, hay un solar. Pero bueno, durante mucho tiempo estuvimos investigando en este colegio, en el cual incluso pues pudimos ver en un momento algo que parecía un fantasma. No estamos seguros, evidentemente, pero algo apareció, ¿no? Es un lugar que no dejaba indiferente a nadie. Lo hemos sacado en muchos programas de televisión. Hoy en día ya no podemos porque ya no existe, ¿no? No existe ni una pared, ni un ladrillo, no hay nada. Y bueno, deciros que allí estábamos y allí se grabó lo que vais a escuchar. José, es la número 03, la que dice, prefiero quedar con los grados del sitio. Pero ojo porque es una voz que parece como de una persona que tiene un poco mermadas sus facultades mentales. Vamos a escucharla. Pero bueno, luego se puede pegar un pisco la vista. Pues vamos a quiero quedar con los grados. Pero bueno, luego se puede pegar un pisco la vista. Pues vamos a quiero quedar con los grados. Luego se puede pegar un pisco la vista. Pues vamos a quiero quedar con los grados. Pero bueno, luego se puede pegar un pisco la vista. Pues vamos a quiero quedar con los grados. Pero bueno, bueno, yo creo que ya es suficiente. Y por último, ya para cerrar, son las 14:24, me he cogido mi horita, más o menos. Ya para cerrar quiero enseñaros una que nos va a abrir una puerta a la comprensión. Antes Sol, insisto, porque la he estado escuchando y ha hecho alusión a Belchite. Belchite como uno de esos lugares encantados. Yo tuve la oportunidad de estar con mi querido amigo y compañero de la SEIP, entre otros muchos, con José David Flores, que estuvo allí investigando conmigo ese día. Pero por desgracia no dormimos en el mismo lugar, quiero decir, en la misma casa. Él estaba con Selena, a la que le envío un besito muy fuerte desde aquí. Pero bueno, estábamos allí investigando un montón de personas en la iglesia de San Martín, ¿no? Belchite, ya sabéis lo que tiene algo especial. Es lo mismo que ocurre como en el campo de concentración de Albatera, cuando estuve allí con Moisés, que se produjo, o incluso en el campo de concentración de Auschwitz. Y en estos lugares donde, o en Membrillo Bajo, que estuve con Alfonso Neto hace un par de años,
estos lugares de tanto dolor, parece como si hubiera albergado allí algo, ¿no? Se hubiera abierto una puerta hacia lo desconocido. Y es ahí donde entra en juego el mundo dimensional. Posiblemente se trate de algo así. Cuando nosotros regresamos de Belchite, de grabar, eran las 5 de la mañana, fuimos hasta nuestra casa, la casa rural de Lécera, perdón, el Ralenco, que la recomiendo, maravillosa, fantástica, fenomenal. Y el dueño, no me acuerdo del nombre, me parece que era José, o Manuel, no me acuerdo, el dueño de la casa del Ralenco, pues nos cuenta la historia un poco. Estaba adecentando la casa cuando nosotros llegamos allí, está grabado en Aventura, lo podéis ver. Y nos dice que efectivamente pues, aquella casa que está a 7 kilómetros de lo que fue el frente de batalla con la guerra de Belchite, pues tenemos que recordar que Belchite es un pequeño pueblo aragonés a 50 kilómetros de Zaragoza que tuvo una guerra tremenda y en la que hubo muchísimos muertos, ¿no? En tiempos de la Guerra Civil de España. El bando nacional el bando republicano se enfrentó contra el bando nacional y hasta que tomaron la plaza. El caso es que esta batalla que debía haber durado muy poquito, duró mucho y hubo miles y miles y miles de muertos en un pueblecito donde a lo mejor debía haber 200 habitantes. El caso es que allí se producen psicofonías muy extrañas desde tiempos de Carlos Bodañez en 1986, donde él con Radio Heraldo grabó unas explosiones que parecían muy raras y efectivamente yo pude en el 99 corroborarlo con un picado de un avión soltando una bomba, un fusilamiento, 2 explosiones, pero ¿qué es esto? Bueno, pues si nos trasladamos a Lécera, en la casa del Ralenco, este hombre nos cuenta de que esa casa fue la que utilizó el bando republicano, el mando del bando republicano, si no me equivoco, General Pozas. Y ahí es donde viene la historia. Cuando volvemos de Belchite, este hombre me enseñó una bodega donde se escondían allí los combatientes y tal, ¿no? Y cuando yo expongo, o sea, quiero decir, me pongo allí a grabar junto con todo el equipo, estaba Juan José Molina, Juanjo Molina, mi querido amigo Juanjo, José Balbuena, estaba Antonio Pastor, estaba Juanma García, estaba Víctor también, bueno, en fin, y éramos muy pocos investigadores allí, pero en pleno silencio. En Lécera tú te oyes el corazón por la noche del silencio que hay tan sepulcral. Es un pueblo chiquitito, no sé si habrá 40 o 50 habitantes, no lo sé, pero muy chiquitín. Y bueno, hay mucho silencio. Y en ese momento yo, en 2 minutos de grabación, hago la pregunta de si, bueno, qué pasó en esa bodega. Pero así me vino a la cabeza. Permanecemos en silencio y en ese momento se escucha como un brazo lanzar una granada y luego una característica muy curiosa, quitar la anilla de la granada, porque según me estuvo explicando un buen amigo hace muy poquito, se quita la anilla de la granada y la explosión de la granada como escuchado desde una bodega. Es impresionante. Quería poneros esta grabación al final porque estoy completamente seguro que no os va a dejar indiferentes. Insisto, se escucha el brazo lanzar, o sea, se escucha quitar la anilla, brazo lanzar y explosión de la granada. Es la número 17, José, cuando quieras. ¿Qué pasó en esa bodega? La cual estaba incluso camuflada para ocultar a gente en la guerra.
Bueno, pues ahí estaba esa explosión. De todas maneras, como conclusión a todo esto, deciros que quizás esto es lo que nos dé pie para empezar a investigar en otro sector, en otro matiz, el sector dimensional, el sector de las multidimensiones, el sector de los multiversos, que no podemos obviar que algo de ello debe de existir. Y ya los físicos cuánticos como Edward Witten, con la unificación de la teoría M, de la teoría de las físicas de supercuerdas, ya se establece que es muy probable que todas esas dimensiones teóricas pues puedan llegar a existir en la realidad. Y si esto fuera así, muy probablemente tendríamos la puerta al conocimiento de dónde vienen esas psicofonías. En fin, hasta aquí mi exposición. Daros las gracias a todos por haber estado ahí. Perdón por haberme extendido un poquito más de la cuenta. Me he pasado 6 minutos, pero bueno, ha sido un verdadero placer. Espero que os haya gustado. Muchas gracias. Pedro, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por esta magnífica ponencia, como siempre. Siempre no podemos quedar indiferentes siempre ante las cosas que nos cuentan. Muchas gracias a todos. Como con todos los ponentes, si te parece, vamos a dedicar unos minutos, 5 minutos, a responder pues a esas preguntas Vale. que nos realizan todos ellos. Entonces, no sé si tú estás viendo la pantalla ahora mismo. Estoy viendo, sí, perfectamente, buscando el más allá. Pues pues te dejo entonces con ello porque el protagonista eres tú, no soy yo. Nada. Dice, ¿puede ser nuestra propia mente que por algún mecanismo desconocido es capaz de influir en los aparatos electrónicos modificando las ondas y crear voces o sonidos? No lo es. En el año 1956 se realizó un experimento por parte de Raymond Bayles, donde un medium, Leslie Flynn, quiso de alguna manera grabar la percepción de un medium, ¿no? O sea, de su mente y de los espíritus a través de él, ¿no? Y grabarlos en un disco de 72 revoluciones por minuto. Se demostró ampliamente que no era así. De hecho, en la SAPE, hace unos años, realizamos con 32 personas sometidas a un estado psíquico un experimento similar para ver si esto se producía. Esto por un lado, y no se produjo evidentemente, sí que hay una inducción, pero no es el elemento causante. Nuestra mente puede llegar a inducir la respuesta, puede llegar a inducir lo que es una interacción, pero no es la que causa la transformación de ese sonido, es decir, la grabación psicofónica. Prueba de ello es por un experimento que lo hizo mi querido amigo Sinesio Darnell, que se utilizaba el doble ciego. Yo utilizo estas dos grabadoras, dos pletinas grabadoras que eran utilizadas por un temporizador que se conectaban con cintas de preguntas y con cintas de respuestas, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando no hay experimentador y no había experimentador delante, se producían grabaciones. Bueno, yo creo que más o menos me he explicado un poco, pero en cualquier caso, así es como se producía. El doble ciego anula directamente la posibilidad de que se puedan llegar a producir voces de nuestra mente. Imaginaros en un estudio de grabación si esto fuera así, estaría lleno de psicofonías, ¿no? Aunque claro, tendría que ser en un momento dado en una cuestión concreta, ¿no? Y no se produce. Podemos descartarlo casi ampliamente.
Nunca se puede descartar todo porque nos movemos en un mundo de hipótesis, pero yo creo que podemos descartar esto de que sea nuestra propia voz la que quede grabada. Kiko de Murcia nos pregunta, ¿por qué una psicofonía? Yo puedo escuchar una cosa y otra persona escucha otra. Evidentemente porque se necesita un entrenamiento del oído. Las psicofonías todas hay que presentarlas antes. El experimentador, yo por ejemplo, ante estas psicofonías que os he presentado, primero os he dicho lo que se ha interpretado por parte de todo el colectivo de investigadores y bueno, luego hemos escuchado, os he inducido un poco la forma de pensar, os he llevado de la mano para que escuchéis eso. ¿Significa que os he forzado? No, probablemente no, porque de hecho, tú mismo lo dices, que una persona escucha una cosa y otra persona escucha otra. Es muy complicado. Todas las psicofonías, o sea, yo creo que, por ejemplo, en la de Andaré, lo hemos escuchado todos perfectamente, ¿no? O la de Prefiero quedar con los grados del sitio. Es decir, hay psicofonías y psicofonías. Cuando vamos a experimentar, de cada 1000 psicofonías que se registran, una es de clase A, calidad 10. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque no todas las psicofonías son perceptibles por todos. Hay frecuencias del oído que algunas personas las escuchan mejor que otras. Hay personas que tienen mermadas sus facultades auditivas y esto también es un hándicap. Pero normalmente las psicofonías se escuchan bien por toda la gente, ¿no? Las buenas, otras que no son buenas, pues evidentemente no las va a escuchar nadie y son interpretativas, como por ejemplo ocurre con las psicofonías por absorción. La psicofonía por absorción, la que hay golpes por medio, una cremallera, un sonido que sabes que es arrastrar una manga o algo y que de repente esa voz se ha transformado, pues eso sí que es probable que se pueda llegar a confundir. Y es por ello por lo que las psicofonías por absorción son bastante críticas en ese sentido, ¿no? Pero normalmente lo que hay que tener es el oído un poco acostumbrado para saber escuchar lo que es la psicofonía, para saber entenderla. Es la maestría de la experiencia que te da coger un poco esa tonadilla, esa cantinela que tienen las grabaciones psicofónicas. Y todo el mundo puede adquirirlo porque es un tema de hábito, es un tema de crear, ¿no? Es como cuando a mi hija, cuando tenía 2 años, bueno, pues venía alguien a casa y decía, balbuceaba algo porque rompía a hablar y la persona que venía me decía, ¿qué ha dicho? Y tanto su madre como yo, pues le traducíamos lo que había dicho, ¿no? Porque realmente había dicho eso. ¿Qué pasa? Que estás acostumbrado a escuchar esas grabaciones. Por eso el experimentador tiene mucho que decir a la hora de escuchar. No olvidemos que una psicofonía es un mensaje directo a un experimentador. Es por ello por lo que normalmente el experimentador es el que sabe interpretarlo. Y perdón por haberme extendido. Buscando el más allá, pregunta, ¿podría tener que ver la sugestión en la obtención de estas voces? Por supuesto. No olvidemos que las psicofonías son un fenómeno de origen paranormal y por supuesto todos los fenómenos paranormales tienen un componente psíquico, un componente activo que la persona genera, ¿no? Somos verdaderas antenas productoras de energía psíquica, por lo menos así lo pienso yo, y se produce una interacción, siempre hay una relación entre el lugar donde tú estás visitando y el objeto o el resultado de una experimentación. Pedro Ángel Balbín Moral pregunta, ¿pero eso se comunica mejor con unos miembros del grupo que con otros? Bueno, efectivamente, hay personas que facilitan más la grabación. Hay personas incluso que cuando van a una grabación siempre obtienes un resultado interesante. Sí, esto se produce. No lo hablo por mí, lo hablo genéricamente por todos los grupos que hay por ahí conformados, Pedro. Pues realmente, y tú lo sabes, que eres un gran investigador, bueno, cuando tú estás investigando y van personas que son afines a ese momento, bueno, pues de grabación o a ese lugar o a esa persona entran en sintonía con el fenómeno y caramba, pues se manifiestan más. Con lo cual, el efecto sugestivo de la persona, pues también lo hace. Claro, no es lo mismo grabar en Belchite a las 12 de la noche que grabar en la playa de Alicante a las 12 de la mañana. No es lo mismo. Intervienen muchos factores y el efecto sugestivo es el detonante del fenómeno psíquico.
no lo olvidemos. Buscando el más allá, nos pregunta, ¿podría considerarse la comunicación instrumental como un método espírita? No, no lo es. Es un método técnico. Podríamos decir que estamos haciendo algo como si fuese una especie de espiritismo electrónico. Es verdad, porque realmente parece como tal, pero no tenemos que olvidar que nuestra labor es investigar. Nuestra labor es intentar, con medios electrónicos y técnicos, intentar producir lo necesario para que algo, energías, intenten comunicarse desde ese otro lado. Por ello, no deberíamos de confundirlo. Cristian, mi querido Cristian, pregunta, ¿cuándo la próxima aventura del misterio? El lunes, es decir, este lunes, mañana tendréis aventura del misterio en un lugar que tú has estado hace muy poquito. Miguel Rodríguez pregunta, ¿cuál es la psicofonía que más te ha impactado? O dos. Bueno, recuerdo, a ver, voy a decir dos. Unos rugidos que no los he puesto aquí. Los tenía para ponerlos, pero no los he puesto. Ya los lo pondré otro día. Unos rugidos que se transforman en palabras. Duró, pues yo qué sé, 12, 15 segundos, una cosa así. Es tremendo, es brutal. Y eran como de una bestia que se acercaba. Y poco a poco los rugidos se iban transformando en palabras. La grabé en casa de mis padres. Cuando mi padre escuchó esto, me dijo, Pedro, cuídate de grabar psicofonías aquí, que esto me da mal rollo. A él le gusta mucho, investiga mucho el misterio. Él es bastante escéptico, pero eso no quita para que se plantee la realidad de las cosas, ¿no? Y por eso me impactó mucho. Y otra que me impactó, la obtuve con Bea cuando fui a hacer una investigación sobre Jack el Destripador hace unos años en Whitechapel. Concretamente nos acercamos hasta una iglesia en Londres, una iglesia que es San Bartholomew, que para mí es un reducto de energía psíquica pura y dura, ¿no? Ahí es donde deberíamos de ir los investigadores a captar cosas. Y bueno, pues captamos, haciéndole la pregunta de qué es lo que pasó, quién era Jack el Destripador, aparece una voz muy, 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 muy rara, muy, 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 muy fuerte, que a mí me siembra la duda y la grabé yo. Cuando estábamos allí solos, ¿no? Junto con el cura, pero que, vamos, y la voz dice no way, ¿no? Por eso yo me quedaría con estas dos, aunque hay muchas, tengo muchísimas que me... Congreso de Misterio de Sevilla, muchas gracias a todos por vuestra participación. Ale, pues nada, gracias a vosotros.